¿Qué onda amigos? Ahora en este video les voy a hablar sobre el damping factor y otros factores que hacen que la caída de tensión se produzca en una fuente. Así que comenzamos con un simulador. Quiero explicarles ahora el tema del damping factor. ¿Qué es el damping factor? Porque muchos lo definen erróneamente. Solo hay un ingeniero, bueno, no sé si es ingeniero, bueno, voy a decir su nombre. Tengo entendido que es ingeniero en sistemas, creo. Pero esto es que la verdad eso no tiene nada que ver con la ingeniería en electrónica. Creo que el ingeniero Ronco se llama, ¿no? Ronco. Explicó el tema del damping factor y está, sí, es más o menos como él dice. Pero aquí, bueno, yo se los voy a explicar ya más detallado. No tanto con palabras, sino con pruebas. Utilizando un simulador de electrónico, ¿no? O sea, es un simulador de electrónica, mejor dicho. El famosísimo Proteus es el que más utilizan todos. Yo manejo varios softwares, pero bueno, este está interesante porque te muestra bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, les decía que en la fuente conmutada no necesitas tanta capacitancia porque es alta frecuencia. Y en la baja frecuencia que manejan normalmente los transformadores toroidales que ustedes conocen, los toroidales, perdón, que son a 60 Hz, o en Europa 50 Hz, ya sea que son 220 o 110, pues necesitan bancos de capacitores grandes porque si no, pues el damping factor es muy malo, o sea, no amortigua bien. En español, el damping factor pues es el factor de amortiguamiento, que quiere decir qué tanto puede amortiguar la exigencia de corriente que a veces llega a tener un amplificador por, no sé, un bajeo de una canción intenso, qué tanto puede mantener el voltaje los capacitores, ¿no? Por eso se dice factor de amortiguamiento. Y pues factor, pues normalmente es como todo, se calcula como el cociente, ¿no? Que es un cociente. Bueno, entonces quiero que vean aquí, por ejemplo, aquí en este ejemplo tengo conectado un osciloscopio en el canal A. Este es el osciloscopio que está aquí en el canal A. Tengo conectada lo que es la señal, la corriente alterna. Estos dos alternadores simulan el devanado secundario simétrico, entiendan eso. Por ejemplo, vemos que aquí los dos en alterna pasan por el puente de diodos que yo les dije que es el que utilizo yo en baja frecuencia, en alta frecuencia, que consta nada más por un puente de diodos de medio, o sea, se le llama de que solo rectifica el medio ciclo de trabajo, ¿no? No rectifica el negativo, solo el positivo. Y está en esta configuración porque es simétrico. Si ven, uno está mirando a la derecha y otro a la izquierda. Así se hace un puente de diodos o un medio puente de diodos eh, simétrico, ¿no? Y por ejemplo aquí ven que yo le estoy conectando, estoy rectificando con un capacitor de 1000 microfaradios arriba y abajo. En este ejemplo quiero que vean que por ejemplo estoy trabajando a 60 Hz. Aquí en el osciloscopio en amarillo es lo que estoy midiendo en el canal A, ahí se ve. Y como pueden notar, pues es una frecuencia de 60 Hz. Por ejemplo, aquí abajito en la cajita dice en horizontal que está a 2 milisegundos. O sea, cada cuadro son 2 milisegundos si lo mires a la derecha. Entonces, por ejemplo, si ponemos un cursor aquí, de aquí empieza un semiciclo, más o menos por acá, y termina, obviamente, tiene que terminar en el mismo lugar, aproximadamente aquí igual, aproximadamente. Entonces aquí vemos que en este punto son 12.5 milisegundos y en este punto son 29.2. O sea que si restamos esos valores son 29.2 menos 12.5. Tenemos aproximadamente 16.7, ¿no? O si quieres redondear, más o menos creo que son 29.5 menos 12.5. Sí, aproximadamente tienes como 17, aproximadamente, ¿no? 17 milisegundos, ¿no? Entonces son 17 por 0.001. Son 0.017. 1 entre 0.017. Ahí está. Da 58.8. O sea, aproximadamente 60 Hz. Es lo que les decía. De todas maneras, si vamos a parar el simulador. Yo tengo aquí, para que vean que está configurado a 60 Hz. Aprimo aquí el alternador. Lo tengo en 73 volts. Sí.
Porque esa es la amplitud. No se coloca volts RMS, que es lo que mide con el multímetro. Se pone el pico a pico. Entonces son 73 volts, como vieron en el video cuando hice la medición de la fuente que conmutada, que yo armé. Pues da más o menos esto, 73 volts por positivos y negativos. Y aquí vean que tengo 60 Hz. La misma situación, 73 volts abajo, 60 Hz. Y se conectan de esta manera para hacer una fuente simétrica. Esto representa el devanado secundario de la fuente conmutada en simétrico. Con esto se rectifica, pero acuérdense que esto solo rectifica el ciclo positivo y el negativo pues no lo deja pasar. Entonces aquí por ejemplo tengo conectado un multímetro nada más para desde GND a positivo y otro multímetro de negativo a positivo para que vean que son 73 volts. Y tengo otro multímetro aquí que está conectado desde el menos VCC hasta más VCC, que obviamente debe dar la suma de estos dos. ¿Sí? Y aquí pues aquí se ve la referencia con el que se mide, ¿no? Ahora aquí tengo conectado un medidor de corriente, un amperímetro, y voy a hacer la prueba de carga simulada. Después ya la voy a hacer en la vida real. Aquí pueden ver que tengo 4 resistencias de 16 ohms con unos interruptores para ir viendo cómo cae la tensión cuando voy activándolos. O sea, por ejemplo, si prendo pues está una carga de 16 ohms y vamos a ver la corriente y cómo cae la tensión. Si la conecto ahora a al mismo tiempo que o sea, ahora prendo pues baja a 8 ohms. Si le bajo a bajo a como a 3.7, no, 2.7 ohms, ¿no? No. Creo que a 6 ohms más o menos. Si no, el cálculo es, por ejemplo, es 1 entre, bueno, perdón, sería 3 entre 16, ajá, 0.1875 y 1 entre 0.1875. Ahí está. Entonces, si conecto estos tres, la resistencia de 16 ohms me va a dar una carga de 5.3 ohms. ¿Sí? Y obviamente si ya conecto las 4, pues ya baja 4 ohms. Vamos a hacer la prueba hasta 4 ohms, ¿no? Vamos a empezar. Le voy a dar play al simulador. Como ven, esta es la señal que acabo de decirles de 60 Hz. Que va, ya como ven, aquí lo pongo el cursor. Y va desde 73 positivo hasta menos 73. ¿Ya vieron? Ojalá se vea en el video. Entonces, y en el azulito ya es el voltaje rectificado. Sale, como estoy tomando aquí el voltaje B, es el azulito, lo estoy tomando del positivo porque es lo mismo para el negativo. Así que nada más tomo el positivo y ya con eso da. Como ven, pues ahorita el voltaje está totalmente rectificado. No hay nada de caída de tensión, obvio, porque no hay ninguna carga conectada. Pero quiero que vean algo. Les tengo puesto capacitores de 1000 microfaradios y son 60 Hz de frecuencia, como ven. Apenas yo activo la carga de 16 ohms, vean cómo cae la tensión. Ahí está. Vean, estos como digamos montañitas que se hacen. Es el famoso damping factor o el factor de amortiguamiento. Aquí vemos que es malísimo. No puede mantener bien el voltaje de los capacitores. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y como es baja frecuencia. Y vemos cómo el voltaje cae tremendamente. O sea, aquí vemos que cae a 16.2 volts y aquí igual 16.2 volts. O sea que juntos cae a 32 volts, cae bastante el voltaje. Y aquí se ve en azulito. Vean cómo no puede mantener cuando va pasando el ciclo negativo. No puede mantener el voltaje los capacitores. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y es baja frecuencia. Ahora obviamente si le conectamos la segunda carga va a caer tremendamente más. Ya vieron cómo cae más. Y aquí ya bajó a 3.9 volts. Obviamente si le conecto más, cae más. Ahí se ve cómo va cayendo. Hasta mira cómo cae. Casi se va igualando a la señal sinusoidal, ¿no? Y mira aquí como ya cayó hasta 0.26 volts. En este momento el transformador de baja frecuencia, no sé, su toroidal, no sé qué, está sufriendo una tremenda caída de tensión y obviamente se está seguramente sobrecalentando. ¿Sí? Y vemos que pues es que el culpable son los capacitores. Igual porque se está usando nada más
un puente de diodos de medio puente, ¿no? O sea, nada más rectifica el ciclo positivo. Si rectificábamos los dos semiciclos, pues esto nada más se reduciría a la mitad, ¿sí? O sea, no caería a la mitad de voltaje, porque siguen siendo capacitores muy pequeños. Ahora voy a parar la simulación. Voy a aumentar la capacitancia de 1000 microfaradios, pon tú a 10.000 microfaradios. 10.000 microfaradios. Hasta ya puse 10.000 microfaradios. Vamos a apagar a quitar las cargas y vamos a volver a empezar. Vemos que no hay ni una carga y el voltaje está bien. Ponemos la primera y miren, pues ya cayó menos. Si no sé si se logra ver, pero ya cayó menos el voltaje, pero está cayendo. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que ahora ya tenemos a 16 ohms, 62.6 volts cayó la tensión. Si lo midiéramos, ¿no? Y si lo midiéramos de negativo a positivo, ya cayó a 125. Y la corriente es de 7.8 amperes. ¿Sí? Por ley de Ohm lo pueden calcular y van a ver que tiene sentido. Si, bueno, vamos a calcularlo si quieren aquí. La famosísima ley de Ohm, que dice que el voltaje entre corriente, pues es la resistencia. Vamos a ver si es cierto, 62.6 aproximadamente, entre 7.82. Bueno, aquí me dice 8 ohms. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que este voltaje que está midiendo es como RMS, ¿no? Realmente se debería dividir así 62.6 entre la carga que son 16 ohms. ¿Sí? Aquí me dice que son 3.9, pero no es verdad. Ah, perdón, sí es cierto, no, soy tonto. Es que estoy conectando la carga de extremo a extremo, no de positivo a GND. Entonces sería este voltaje que está acá, 125 entre 7.82. Ahí está, para que vean. 15.98 ohms. Son prácticamente los 16 ohms. O si quieren dividir 125 entre los 16 ohms, ahí está aproximadamente 7.81 amperes. Ahí está, es lo que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, vemos cómo cae la tensión. Cuando aumenté la capacitancia a 10.000 microfaradios, ahora está en 1000, ahora son 10.000. Mira como si cae poquito para este tipo de arreglo de diodos que nada más rectifica el positivo. Si rectificábamos los dos, caería menos la tensión todavía. Pero bueno, pero si me lo vean, necesito 10.000 microfaradios para rectificar. Eso es lo malo de las fuentes de baja frecuencia de 50 Hz, 60 Hz. Ya saben que yo no digo que son lineales, porque también una fuente conmutada puede ser lineal si no tiene un lazo cerrado, o sea, no se regula. Entonces, vemos que si conectamos la segunda carga, ahora bajamos a 8 ohms y vemos como ahora sí cae un poco más. 5.3, 4 ohms. Y vemos como vuelve a caer bastante. Imagínense a 2 ohms, esa cosa pues se va a la fregada. ¿Sí? Entonces, eso es lo malo de las fuentes de baja frecuencia. Ya les había dicho que tienen que ser grandes, tienen que ser pesados, mucho cobre y necesitan mucha capacitancia. Y este es el famosísimo damping factor, el amortiguamiento. ¿Qué tanto puede amortiguar el capacitor esa caída de tensión? Y es esto. Es malísimo este. Ya vean cómo cayó la tensión a 39 volts. De 73 a cayó a 39. Bueno, ahora voy a parar la simulación y vamos a cambiar la frecuencia de 60 Hz a lo que tiene mi fuente conmutada, que son 100 kHz. Si se dan cuenta es lo mismo, la misma configuración. Se conecta igualito. Los dos diodos que les mostré que son Schottky de 60 amperios. Y ahora la capacitancia que le tenía puesto al otro tipo, que es de 4700, ¿no? No, 470. 470 microfaradios. 470 microfaradios. ¿Sale? Voy a apagar las cargas. Y quiero que vean qué pasa ahora. Ya la frecuencia es más alta. Vamos a ver qué pasa. Aquí se ve así todo barrio porque tengo que cambiar la escala de frecuencia. Ahí está. Ya está ajustado. Ahora está ajustado como ven aquí a 1 microsegundo por cada cuadrito. Entonces vamos a medir para que vean que son 100
son 100 kilohertz. Aquí hay 7.4 microsegundos. Y hasta aquí hay 17.4 microsegundos. Aquí está el ciclo completo, ¿no? Porque se mide de punto a punto, si quieren verlo así. Y vamos a ver que sí son los 100 kilohertz. Son 17.4 menos 7.4. Son 10 microsegundos. Ok, entonces son 10 por 0.00. Son 6 ceros. 3, 4, 5, 6. Ahí está. Son 4, 5 ceros y un 1. Entonces vamos a dividir 1 entre 0.0451. Ahí está. Como pueden ver, son 100.000 ciclos por segundo. O sea, son 100 kilohertz, como quien dice. Aquí compruebo esto, ¿no? Y pues vemos que pues, no hay ninguna carga. Pues no hay caída de tensión. El azulito, acuérdense que ya es el voltaje rectificado. Aquí lo pueden ver los multímetros, 72.8, 72.8, porque hay pérdida. ¿Por qué? Por el diodo, ¿no? Obviamente que hay una caída de tensión aquí de aproximadamente 0.7 volts, ¿no? Algo así. Obviamente no hay corriente porque no está conectada ni una carga. Vamos a empezar a conectar cargas y vamos a ver qué pasa. Conectamos los primeros 16 ohms y miren cómo cae la tensión. No cae casi nada. De hecho, aquí en los medidores vemos que pasó de 72.2, la primera carga de 16 ohms, y cayó a 71.6. Y aquí en los osciloscopios se ve que todavía más o menos, o sea, no más o menos, no ha caído casi nada de tensión. Y vieran cuánta capacitancia tengo. 470 microfarads, muy poquito. Pero es lo que les digo, no necesito tanta capacitancia porque tengo alta frecuencia. Entonces, ya aquí ya tengo un consumo de 8.9 amperios porque estoy midiendo desde más VCC hasta menos VCC, que son 143 volts. Vamos a conectar a la segunda carga, vamos a ver cuánto cae ahora. ¿Sí? Y vean que todavía no cae casi nada. Vean el azulito como empieza a oscilar un poquito, pues es el famoso ripple que hay, donde pues los capacitores entregan un poco de corriente para compensar esa caída de voltaje y obviamente se descargan y baja un poquito el voltaje. Pero vean cuánto cayó. 72.8, no cae casi nada. Ya el amperaje ya son casi 18 amperios. Demasiado. Y mira cuánta capacidad tengo, 470 microfaradios. Y no ha caído casi nada la tensión. ¿Por qué? Porque tengo alta frecuencia. Entonces el damping factor es excelente aquí. Con una carga de 8 ohms. Vamos a bajarlo a 5.3 y vamos a ver cuánto cae ahora. Mira, siguen manteniéndolo. 72 volts más o menos aproximadamente. Aquí ya bajó 144. Ya tengo 26 amperios a la salida. Vamos a bajarlo a 4 ohms. Y miren, se mantiene 72 volts, 140. Se mantiene bastante bien. Es lo que les decía. Por eso es que yo no necesito tanta capacitancia y no necesito un puente de diodos completo. Porque como tengo altísima frecuencia, 100 kHz, que es lo normal en una fuente conmutada, pues voy a darme digamos, el lujo o la libertad de poner diodos, nada más dos diodos, para rectificar el ciclo positivo. El negativo pues no lo dejo pasar. Y puedo usar capacitores pues más pequeños. No tengo la necesidad de tener que usar así como hacen las fuentes de baja frecuencia de 50 Hz o 60 Hz, como son los toroidales grandotes que ustedes usan, o los cuadradotes que necesitan hasta 30.000, 40.000 microfaradios para que puedan mantener en los bajeos intensos esos buenos voltajes, que no haya tanta caída de tensión. Vemos que aquí casi tenemos unos 35 amperios de consumo y no cae el voltaje, 72. Y aquí se ve luego, vean que no cae nada. ¿Sí? Y obviamente, como yo les decía, que en la fuente, este es el prototipo, ¿no? En la fuente real vamos a tener 1000 microfaradios. Va a tener más todavía. 1000 microfaradios y 1000 microfaradios. Es lo que vamos a tener a la salida. Y van a ver que no cae absolutamente nada. Sí, se mantiene para allá 72. Y tenemos un voltaje aquí de entrada, acuérdense, de 73. Y miren, 72, está oscilando un poquito. Pero para que vean que esto es el famoso damping factor.
Como vemos, las fuentes conmutadas pueden tener esa ventaja, que tienen un excelente damping factor. No tiene nada que ver el amplificador clase D. Eso no tiene nada que ver. Porque yo perfectamente, y de hecho lo voy a hacer en un futuro, y de hecho también me quiero hacer para mí un amplificador. Voy a hacer un amplificador clase AB con fuente conmutada. Sí, o sea, con mi fuente conmutada que ya les mostré que es robusta. Puede ser hasta más robusta que una fuente tolerada, aunque muchos se enojen, pero sí puede ser. Depende mucho depende mucho del ingeniero que lo está haciendo. Porque si quieres economizar con componentes baratos, pues obviamente no va a ser robusto. Pero yo no estoy escatimando, como ustedes ven, que le estoy metiendo MOSFET de 60 amperios y diodos de 60 amperios igual, con voltajes de 1200 volts y los MOSFET de 300. De hecho, eso ya lo voy a cambiar y voy a meter unos de 600 volts para que esté sobradísimo la fuente y pues nunca se caliente y sea robusta, ¿no? Tanto como una fuente normal y entregando casi más de la potencia, triple de potencia o 4 veces más la potencia que puede entregar una fuente normal y casi al mismo precio o un poco menos. Y como ven aquí en el simulador, es lo que les quería mostrar. Por eso es que uso capacitores pequeños, no necesito tan grandes, y por eso es que nada más uso 2 diodos para rectificar. Bueno amigos, ya vimos cómo pasa, qué pasa con las fuentes de alta frecuencia y baja frecuencia con las caídas de tensión. Pero tienen que saber que ese no es el único factor que hace que la tensión caiga de una fuente. También tiene que ver mucho el calibre del cobre, porque si es un calibre que nada más puede soportar 15 amperes, pues no esperes que dé más de 15 amperes ese calibre. Aquí lo podemos simular, vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede simular ese fenómeno de la resistencia que presenta el embobinado de un transformador? Pues simplemente aquí le cortamos y le agregamos una resistencia. ¿Sí? Aquí se le agrega una resistencia, que obviamente es una resistencia muy baja. Vamos a suponer que es aproximadamente de, no sé, 0.05 ohms. Tú dirás, pues es casi nada, es 0 ohms. No, ahorita vas a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar las cargas. Y vamos a ver que en la fuente como está, aunque a pesar que tenga una alta frecuencia, pues también va a caer la tensión. Pero, ¿por qué? Porque el transformador, por el tipo de calibre que tiene, no puede proveer más corriente. Entonces, aquí vieron que llegó a 40 amperios o no sé cuánto llegó cuando lo hacíamos sin esta resistencia. O sea, suponiendo una situación ideal de que el embobinado del transformador tiene resistencia absolutamente cero. O sea que es totalmente conductiva. Y por eso vieron que aumentaba la corriente. Pero en una situación real, pues tiene resistencia también el embobinado. Y aquí le estamos suponiendo que esta resistencia de 0.05 ohms representa, no sé, el calibre del cable o la resistencia que tiene el embobinado de cobre. Entonces, vamos a empezar la simulación. Vemos que todo es normal, igual, no tengo conectada ni una carga, pero vamos a ver qué pasa cuando empiezo a ponerle carga. Pum, le pongo por ejemplo los primeros 16 ohms y vean cómo cae la tensión a 66.8 amperios, digo volts, y tiene una corriente de consumo de 8.65 amperios. Ya vieron que sí cayó la tensión, ahora sí, porque ahora sí estoy tomando en cuenta la resistencia del embobinado, que ese es otro factor que hace que caiga el voltaje, pero eso ya no tiene, bueno, podría ser una variable más que se puede integrar al cálculo del el factor de amortiguamiento o el damping factor, pero es que la verdad no tiene nada que ver porque como dice el nombre, el factor de amortiguamiento es más bien para los capacitores, que tanto pueden amortiguar esos, digamos, esos espacios que deja el semiciclo negativo de cuando se rectifica. Aquí ya es otro fenómeno. Como ven, cae la tensión, pero ¿por qué? Porque ya se está considerando una situación real donde en el bobinado pues hay una resistencia. En este caso le puse de 0.05 ohms, ¿no? Entonces vamos a ir incrementando la carga. Ahorita ya tiene 8 amperios, ¿no? Le conectamos más, ya subió a 16, pero ya cayó otra vez el voltaje a 63, por ejemplo. Como ven, no hay ripple. No hay ripple en el voltaje, es pequeñito. Entonces el damping factor sigue siendo bueno, pero el transformador es muy pequeño, como quien dice, ya no puede dar más. O sea, ahorita ya está dando 17 amperios, ¿no?
Vamos a conectarle más carga, más carga. Ya llegó a 32 amperios, pero mira cuánto ya cayó el voltaje. 59 volts. ¿Sí me explico? O sea, está manteniendo una potencia determinada. No puede dar más de esa potencia. ¿Por qué? Porque hay una resistencia aquí. Vamos a suponer que el calibre del cable es más pequeño todavía. No sé, me imagino un 0.8. Que podría ser por ejemplo un calibre, no sé, la verdad no sé. Vamos a ver qué pasa ahora con el voltaje. Ya vemos que cae más todavía. 54, 55 volts. ¿Ya vieron? Y es porque hay una resistencia en el embobinado. Y son 30 amperios. Obviamente si es más chico el calibre, pues se va todavía poniendo peor la cosa, como quien dice, ¿no? 0.1 ohms. Bien, ya bajó a 52 volts y aquí hay 30 amperios. ¿Sí? Entonces, esto pasa por ley de Ohm. ¿Qué pasa? Pues la resistencia no puede pasar tanta corriente. Entonces, ¿qué hace? Baja la tensión. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa también eso pasa mucho con los transformadores de baja frecuencia. Que como tienen pero muchas vueltas de embobinado, pues obviamente ya más estamos hablando casi de metros, ¿no? De cable de alambre que se le pone. Eso representa una resistencia. Y por eso es que ellos tienen que manejar de calibres muy gruesos, ¿no? Calibres como del, no sé, 22, calibre 20, calibre 18, calibre 14, creo que hasta el 18 es el que usan, que es el de que aguanta 15 amperios. Tienen que usar doble bobinas, o sea, la hacen doble de 15 para que aguante 30. Por lo mismo que como son embobinados muy largos, es mucha bobina, pues representa una resistencia. Y en la fuente como tal, esa es la ventaja igual, que no representa tantas vueltas de bobinamiento. Entonces, no necesariamente tiene que ser cable grueso, puede ser un poco más delgado. Y además que se presentan otros fenómenos, ¿no? En la fuente como tal, se presenta un fenómeno que se llama el efecto pelicular o el efecto skin, que ya no conviene utilizar cables gruesos. Ya se los voy a poner aquí una imagen. Porque pasa como, yo siempre doy este ejemplo del efecto skin o efecto pelicular, que es como una lavadora, ¿no? Que cuando está centrifugando, ¿qué pasa cuando empieza a ir más rápido? Cuando empieza a girar más rápido, pues la ropa se empieza a aplastar a todo el periferio, ¿no? O sea, a todos los lados de la cazuela, no sé, de la tina, y dejan espacios vacíos en medio. Pues pasa lo mismo con el alambre, si lo ven como una sección circular, si lo ven así desde un punto transversal, no sé, ven que es como un círculo, ¿no? El área es como un círculo. Entonces, cuando incrementas la frecuencia, como se los voy a mostrar en esa imagen, los electrones tienden a ir nada más por la pura superficie, ya no tanto por el medio. Entonces, ahí hay conductor o cobre, material de cobre, que se está desperdiciando porque no pasa corriente por allá. ¿Cuál fue la solución? Pues hacer cables tipo leads, así se le llama, es el que yo voy a dejar otra imagen, que es un cable leads, que es un cable que está compuesto de varios conductores más finos, más delgados, que pero están aislados entre ellos. No es lo mismo que un cable, amigos. O sea, no van a confundir con un cable normal que ustedes, no sé, cortan una extensión y ven que están hechos de puros hilitos de cobre. No, son dos cosas distintas porque esos hilos de cobre que ven en una extensión, pues no están aislados entre ellos. Todos conducen y el motivo de que hacen eso en las extensiones, de usar calibres más delgados como, no sé, calibre 22 o 24, es para que sea más fácil de doblar el cable. Porque si usas calibres más gruesos es más duro el cable y no se puede doblar tanto. Y hasta se puede quebrar. Nada más ese es el motivo para esa extensión. Pero en un transformador de alta frecuencia, nosotros usamos cables tipo leads. Ya son cables, no alambres. Alambres es cuando es unifilar, o sea, cuando solo es un conductor. Y cable es cuando son múltiples conductores, o sea, múltiples alambres. Pero en este caso, estos alambres están aislados entre ellos. Entonces, este tipo de cable se llama leads, como les dejo en esta imagen. Que ahora sí se aprovecha, pues se aumenta la superficie de varios conductores y pues se ahorra material en grosor de los alambres. Entonces, esto aumenta la conductividad del cable.
¿sí? Por eso es que ven de repente que los transformadores como tal ven que tienen alambres delgaditos. ¿Y cómo puede ser que tienen alambres delgaditos si manejan altas corrientes? Bueno, pues primero que nada son poquitas vueltas de bobina. Segundo, porque son cables tipo leads. No se debe usar cables normales de 14 calibre 14, calibre 18 para hacer una fuente, un transformador de alta frecuencia, porque es un desperdicio de la verdad de cobre, porque no va a parecer que está utilizándose un cable o un alambre de calibre 28 o 32, porque no se aprovecha bien el cobre o la sección de conductividad, ¿no? Por lo mismo que le digo, por el efecto skin. Se los dejo así, que búsquenlo si quieren investigar más a fondo de ese tema. Efecto skin y cables leads, ¿no? Bueno, pues ese es el motivo que también puede ser que, retomando el tema, que cae la tensión de una fuente, el tipo de calibre del cable. En una baja frecuencia, pues es eso, ¿no? En alta frecuencia, pues qué tan grueso es el cable leads, que es el que yo también utilizo para embobinar. Y básicamente eso es todo. Aquí les estoy dejando la fórmula para que puedan calcular eh, cómo se llama, cómo se calcula es este ripple que aparece aquí. Mira, si quiere podemos verlo. Eh, Vamos a checar este. Por ejemplo, vamos a bajar la frecuencia, ¿no? Vamos a suponer que bajamos de 100 kHz a 10 kHz, que ya es un poco muy bajo. Vamos a 10 kHz. Sí, y aquí ya se tengo que ajustar. Y vean cómo ya empieza a caer más la tensión. Vamos a apagar la medición de la entrada de señal. Y vamos a medir esa oscilación que hay en el DC. Aumentamos y vemos este ripple, ya vean. Este ripple que se ve aquí. A ver, vamos a mantenerlo quieto. Ahí está. Vamos a agrandarlo más. Este es el ripple que calculan ustedes cuando usan la fórmula. mmm, Se la voy a poner aquí en Paint. Vamos a poner en Paint. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La fórmula, vamos a escribirla. La fórmula es el voltaje. Vamos a poner de ripple. No sé, voy a poner ripple. R de ripple, ¿no? Es igual a dividir la corriente por, bueno, dividido entre la frecuencia por la capacitancia. Así de simple es la fórmula. En este caso, por ejemplo, como vemos, aquí tenemos 31 amperios de corriente. O sea, si usamos la fórmula, tenemos, bueno, una situación ideal. O sea, una situación ideal es quitando esta resistencia. Pero hay que considerar en el cálculo. Pero vamos a poner una situación ideal. 34.9 amperios. Entonces vamos a poner 34.9 amperios. Dividido en la frecuencia que dijimos que es de 10 kHz. 10K. Perdón mi letra horrible porque no estoy acostumbrado a escribir con mouse. Por la capacitancia que le estamos poniendo, que en este caso son 1000 microfaradios. 1000 microfaradios. Bueno, acá tengo una calculadora científica, se las voy a mostrar. Es esta. Vamos a regresar al simulador. Entonces vamos a hacer este cálculo. Sería 34, vamos a poner 35, redondeando. 35 entre 10 kilohertz, que son 10.000, por, voy a poner en paréntesis para hacer un cálculo aquí, que son 1000 por 10 elevado a la menos 6, porque son microfaradios. Y vemos que tenemos un cálculo, un resultado de 3.5 volts de ripple. Vamos a comprobar esto. Entonces, de este punto de aquí arriba, o sea, de aquí arriba hasta aquí abajo debemos tener 3.5 volts. Vamos a ver si es cierto. Vamos a medir 1.4 aquí y
menos 1.67, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos voltajes, que es 1.44 más 1.67 aproximadamente, ahí está. Como pueden ver, es aproximadamente el cálculo por como redondea en la corriente, porque son 44.9. Como pueden ver, es aproximadamente el cálculo, nos da 3.5 aquí, me da. Bueno, si queremos vamos a cambiarla a ver qué pasa. 34.9, ¿no? 34. Si podemos ajustar aquí. Ah, bueno, perdón, pero no estoy considerando la caída de tensión de los diodos. Sí, es cierto, ese es otro factor que también influye. La caída de tensión en los diodos. Por eso es que no me da exactamente 3.11. O sea que en el diodo hay una caída aproximadamente. Ahí si quieren vamos a medir la caída de tensión en el diodo. ¿Cómo se mide? Pues vamos a poner a ver si me sirve este, porque es un medidor de voltaje. Aquí y aquí. A ver si se puede este. No, no, yo digo que debe ser un alternado. Porque este es un medidor de DC. Yo digo que debe ser AC, ¿no? No, entonces sí debe ser DC. DC. DC voltímetro. Menos 69. Bueno, esto no lo mide bien. Pero bueno, allá hay una caída de tensión. Por eso no me da exactamente los 3.5 volts que calculo. Me da 3.11 de pico a pico. Pero es muy aproximado. Hay una caída de tensión por ahí de... A ver, 3.11, 3.49, menos 3.11. O sea que en el diodo están cayendo 0.4 volts, que es lo normal, de hecho. Es lo que cae en un diodo a veces. 0.4 en un diodo Schottky. Caen 0.4 volts. Así que para que vean que el cálculo después es bueno. Este cálculo, ¿para qué les va a servir? Ustedes van a decir, ¿para qué me sirve ese cálculo? Bueno, les puede servir para calcular, porque esto sirve no solo para alta frecuencia, puede servir para baja frecuencia. Mira, vamos a ver baja frecuencia. Baja frecuencia, vamos a poner 60 Hz. 60 Hz. Sí, vamos a ver cuánto cae la tensión ahora. Vamos a bajarle esta cosa. Ahí está. Vamos a ponerlo por 5 o por... Sí, por 5. Por 5. Vamos a apagar la C y vamos a medir el ripple que hay acá. ¿Sale? Vamos a medir aquí. Son 46.5 hasta menos 26.5. Es tremenda la caída de tensión. Si volvemos a hacer este cálculo, vamos a ver cuánto cae. Cuánto es el ripple que hay de arriba hasta abajo. Desde el medidor podemos ver que hay 46.5 más 25.5. 72 volts. Tremenda la caída de tensión. 72 volts de pico a picos en el ripple. Y vamos a ver si es verdad. Tenemos 0.13 amperios arriba, que es bajísimo porque es tremenda la caída de tensión. La frecuencia son 60 Hz por, volvemos a poner 10.000, pero 1000 por 10 elevado a la menos 6. Sí. A ver, aquí qué pasó. Bueno, lo que pasa es que la corriente no es real aquí. Es que ya es tremenda la caída de tensión que presenta aquí.
Pero básicamente así se calcula. Esta es la fórmula. Colores. Básicamente esa es la fórmula para calcular cuántos capacitores puedes usar para que el ripple, o sea, yo les recomiendo que si van a usar una fuente normal toroidal, pues que el ripple sea como de un volt, un volt, 3 volts. Está bueno un volt, con un volt, la verdad. O hasta con 2 volts. Pueden calcular la capacitancia a baja frecuencia. Aquí pondrían, por ejemplo, en la frecuencia 60 Hz. Y aquí en la capacitancia, pues ponen o sea, es un despeje. O sea que este pasa aquí y este pasa aquí. Básicamente. O sea, este pasa aquí y este pasa aquí. Si quieren calcular la capacitancia. O sea, sería la corriente que quieren que pueda suministrar la fuente entre la frecuencia que es a 60 Hz por el ripple que quieren. Que les recomiendo que sea, por ejemplo, un volt. Y ya les va a dar la capacitancia. Si sienten que es muy grande, pues pueden ir subiendo el ripple a 2 volts o 3 volts. ¿Sale? Entonces, así queda esto, amigos. Hace un perro calor, ¿eh? Hace un perro. Este está brilloso. ¿Estamos a cuánto? Alexa, ¿a qué temperatura estamos? En este momento, hace 39 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 27 grados. Ni más. Por experiencia le digo que no. En las noches siempre hay como 30, 35 grados. Hay calor aquí en Campechito. Yo estoy aquí en el cuarto y tengo mi ventilador, pero aún así me estoy muriendo de calor porque también esta computadora genera calor. Bueno, amigos, aquí ya les mostré en el simulador lo que es el damping factor. También otros factores que hacen que la caída de tensión se produzca en una fuente al exigir corriente, que es obviamente la resistencia que presenta el embobinado del cobre. Y pues ya en otro video vamos a hacer la prueba de carga. Es que no puedo hacerla todavía porque no me llegan las resistencias para hacer la prueba. Pero aquí ya tengo la fuente para que vean, por si no lo vieron en el otro video. Esta es la fuente. Voy a prender aquí la luz también. Esta es la fuente conmutada que voy a estar vendiendo. Este es un prototipo, se va a ver mejor, aunque creo que ya esta se ve bastante bien, ¿no? Ya se los mostré en otro video. Vean el anterior video de este. Todavía no va a dar precio, lo va a dar cuando haga la prueba de carga, pero les aseguro que va a ser un buen precio, muy competitivo. Y vean, chiquitito, ni pesa. Yo digo que esto debe pesar como unos 400 gramos. Yo creo que unos 400 gramos pesa esta cosa. En otro video ya hablé de esta fuente que hice, así que vayan a verlo antes de este. Y pues sería todo, amigos. Pues nos vemos. Hasta luego.